Entonces, queda claro, ¿no? Que en la sumaria va la información general y en la subsumaria va una información a detalle. Principalmente, esta información proviene del estado de cuenta. Los estados de cuentas son estados complementarios al estado financiero que detallan justamente este tipo de cuentas, ¿no? Por ejemplo, proveedores, clientes, personal, tipo de productos, etcétera. ¿Está bien? Esto está quedando claro, ¿no? Antes de continuar, por favor, ¿me confirman? Sí, Lice, me han entendido. Muy bien, Sí, muy Luis. bien, muy bien. Si no queda claro, por favor avísenme para poder absolver esa duda. Bien, acá tenemos lo que es el inventario. Bueno, ya pasamos a realizar la cédula subsumaria, pero de los costos, ¿no? Y los costos principalmente se dividen en tres cuentas. Si nos fijamos, nuestra sumaria, estoy yendo a la sumaria, ojo, tenemos el inventario inicial, la compra de mercaderías, el inventario final de mercaderías, ¿no? Estamos hablando de un control de inventarios periódico. Entonces, lo que nosotros hacemos es detallar justamente en tres cédulas subsumarias. Primero, inicialmente el inventario inicial, ¿sí? Segundo, la compra de mercaderías, ¿sí? M1.2, no nos olvidemos siempre la referencia. Y los importes de ambas gestiones. Y por último, tenemos la tercera cédula subsumaria que hace relación al inventario final de mercaderías, ¿no? Que es importante porque justamente es un punto, un aspecto que habíamos observado ya en la anterior clase al hacer lectura de nuestro planteamiento, ¿no? Que en realidad, de acuerdo al reporte de inventarios, existe un inventario final, pero que no había sido registrado. Entonces, de esa forma detallamos el costo de ventas, ¿sí? Obviamente en control periódico detallamos el inventario inicial, compra de mercaderías e inventario final de mercaderías. Entonces acá ya tenemos tres hojas, tres cédulas subsumarias que forman parte de la cédula sumaria del costo de ventas. Pasemos a lo que es, en este caso, permítanme ocultar estas planillas vacías. Y nos vamos a pasar directamente a los gastos operativos. ¿Ya? Quise, disculpe una preguntita. Adelante. ¿Esos códigos usted los está inventando o sale de otro lado, Lice? ¿Qué códigos, perdón? ¿Los de la En las cédula? cuentas, no aquí, en la planilla indica código cuenta. Ah, He ya. visto que hay otros que tienen código. Ah, ya. En la sumaria sí hemos incluido los códigos, ¿no? Ahí está. ¿Te refieres a estos códigos? Sí, Lice. Eso nos tiene que proveer la empresa. Pero normalmente sepan que los códigos se dividen en 5 partes importantes. Los unos responden a todos los activos. O sea, cualquier código que empieza con 1 siempre hace referencia a un activo. Los códigos 2, como pueden ver acá en el pasivo, responden a los pasivos, ¿sí? A cualquier pasivo. Cualquier cuenta de pasivo siempre va a empezar con código 2. Los códigos 3, que empiezan con dígito 3, responden a las cuentas patrimoniales, ¿no? Los códigos que inician con dígito 4 se relacionan con los ingresos, con las cuentas de ingreso. Y los códigos que inician con 5 responden a costos y gastos. ¿Ya? Entonces, eso, si bien acá estamos utilizando códigos diferentes, obviamente para tener una información más completa, eso también aparece en su planteamiento, por si acaso. Y en estos momentos estoy compartiéndoles. Ahora lo van a poder ver. En este caso no está dentro del código, dentro del planteamiento, pero sí le hemos añadido ya en la parte de la resolución. Y eso es para que se tome en cuenta, ¿no? Muchas veces se omite este tipo de detalles y cuando vamos a una auditoría y vemos códigos, ¡ay! Nos asustamos y decimos, ¡ay, no, los códigos! No, o sea, no hay que tenerle miedo a ningún código.
Los códigos simplemente identifican la cuenta que se está utilizando. Y eso ayuda mucho, sobre todo al momento de poder filtrar información, ya sea por código o por el nombre de la cuenta. ¿Ya? Entonces, estos códigos van a venir ya desde la generación del sumas y saldos, desde los mayores que nos va a proveer la empresa. De eso no se preocupen. Acá es algo simplemente que hace referencia, ¿ya? Y obviamente estamos respetando los códigos con los que inician, ¿no? O los dígitos con los que inician cada código. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Gracias, Lice. Muy bien. Entonces, pasemos al ver lo que son la hoja subsumaria, pero de cada uno de estos, de estas cuentas, ¿no? Tenemos servicio de auditoría, contabilidad, seguridad, limpieza, seguro SOAT, alquiler, energía eléctrica, tasa y alumbrado público, servicio de comunicación y servicio de internet. Y eso es justamente lo que nosotros vamos desagregando nuestras hojas subsumarias, nuestras cédulas subsumarias. ¿Sí? Tenemos los servicios de auditoría, copiamos los mismos montos, obviamente, porque ambos provienen de la misma fuente. Tenemos los servicios de contabilidad, lo propio, llenamos para cada gestión. Tenemos la cédula subsumaria, fíjense, ¿no? Cómo va avanzando, N1.3, o sea, ya es la tercera hoja, cédula subsumaria que responde a la sumaria N. Gastos por servicios de seguridad, ¿sí? Gastos por servicios de limpieza, cédula N1.4, con sus saldos correspondientes. Cédula subsumaria N1.5, que corresponde a los gastos por seguro SOAT. Cédula subsumaria número 6, que hace referencia al papel de trabajo N1.6, ¿sí? Gastos por alquiler, con los totales correspondientes. Cédula subsumaria N1.7, que tiene que ver con los gastos por energía eléctrica. La N1.8, que tiene que ver con los gastos de tasa y alumbrado público. ¿No? En este caso es lo más llamativo, que no hay un saldo al 31 de diciembre del 2018. Y tenemos las dos últimas que responden al servicio de comunicación y servicio de internet, ¿no? El N.1.9 y el N2.0. Entonces, bien, son varias sumarias, sí, pero son necesarias para tener una información mucho más específica de cada cuenta, ¿no? Porque al momento de hacer un análisis, pues nos vamos a remitir al detalle de cada cuenta. ¿Ya? Con esto habríamos concluido la elaboración de las hojas subsumarias, las cédulas subsumarias, que no son más que un detalle de las cuentas que aparecen en las cédulas sumarias, ¿no? Consultas, dudas hasta acá. Adelante. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda sobre el proceso? Todo claro, Lice. Muy bien. Pasemos entonces a lo que son las hojas analíticas. ¿Ya? Entonces, creo que esto ya lo han visto. Simplemente estamos repasando a detalle porque es importante. ¿Qué es importante de acá? Mantener una estructura de la hoja de trabajo que obviamente responda, como pueden ver en la parte de arriba, ¿sí? En la parte superior, que tenga todos los datos correspondientes a la hoja de trabajo que estamos realizando, ¿no? Que sea identificada, o sea, cuando hablamos de identificación tenemos que saber a qué hace referencia esta cédula subsumaria, ¿no? ¿Quién lo está realizando? ¿Qué fecha? ¿Quién lo está revisando? ¿Qué fecha? ¿No? Eso en la parte derecha, superior derecha. Y en la parte superior izquierda, siempre debemos mantener igual los datos de, en este caso, consultora SRL, es la consultora que está desarrollando la auditoría, la empresa a la cual estamos auditando se llama Acreedores S.A. Debemos hacer mención a qué tipo de auditoría es. En este caso siempre va a ser auditoría financiera externa, porque estamos dentro de esa materia. La gestión, ¿sí? ¿Qué rubro estamos revisando? Es importante saber qué rubro es.
qué detalle del gasto, o sea, qué gasto estamos revisando en cuanto al estado de resultados. Y esta planilla a qué gasto corresponde específicamente, ¿no? Entonces acá sabemos que es por el gasto por tasa de aseo y alumbrado público, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta estos detallitos para tener orden. Y en la parte inferior, obviamente, el informativo si corresponde. Este es un punto donde nosotros podemos mencionar algún aspecto importante, ¿no? Por ejemplo, acá yo ya puedo mencionar que no se habría registrado la tasa de aseo y alumbrado público durante la gestión 2018. Entonces, eso es lo que yo puedo adicionar como informativo, ¿no? Para que luego, una vez validada la información con nuestras siguientes planillas, podamos respaldar este informativo. Pero ya estamos obteniendo información específica, puntual, para seguir con nuestro análisis, ¿no? Los términos de referencia simplemente son referencia de las abreviaciones que utilizamos, ¿no? Como estado de cuenta, sumas y saldos, estado de cuenta. Entonces acá es importante, ¿no? Dentro del movimiento, si nosotros tuviéramos una información mucho más específica, deberíamos decir, ¿no? Saldo inicial, movimiento en el debe, movimiento en el haber, saldo final. Pero en este caso, no tenemos esa información, ¿no? Pero ya saben que puede existir esta información interna que proviene ¿de dónde? Del sumas y saldos. ¿Ya? Entonces, eso, señores, en cuanto a los detalles que son importantes tomar en cuenta. Y cuando ustedes realizan su trabajo, sí. ¿Se realiza todo este trabajo? Sí. Y de verdad, cuando se hace un buró de auditoría, pues estamos hablando de más de 700 páginas, ¿no? Eso les estoy hablando de cuando lo hacíamos impreso, ¿no? Y se dividía en 3 legajos importantes y además presentábamos empastado. De hecho, varios trabajos, y si está en sus posibilidades, yo preferiría que no, pero si de repente van a tener que acceder en algún momento, y si la biblioteca de la universidad está abierta, pues aprovechen, ahí hay varios trabajos. Van a encontrar, de hecho, el trabajo mío, el trabajo del licenciado Fernández cuando también estudiaba ahí. Son trabajos completos y como les digo, son 3 tomos que muestran todo el procedimiento de auditoría, incluido el de planificación y comunicación de resultados, ¿no? Pero el más grueso, que es más o menos así, y ahí sí creo que se va como 500, casi 600 páginas, es el legajo de ejecución, ¿no? Donde se ve todo esto a detalle. Entonces, parece tedioso, pero hoy en día con la parte digital como que ya es más sencillo, ¿no? Hacer todo esto, ¿no? Porque acá es simplemente mantener una estructura y sobre eso ir trabajando, ¿ya? Entonces, simplemente eso para complementar y para que lo tomen en cuenta y si pues, bueno, esto lo van a realizar. Y ojo, van a realizarlo este semestre conmigo y al año en gabinete ya van a hacer un caso mucho más puntual eh, de gabinete que tiene que ver también con el desarrollo de una auditoría completa, auditoría financiera completa. Bien, vamos a la parte importante, vamos al plato fuerte, porque hasta acá simplemente, como habrán visto en la hoja sumaria y en la hoja subsumaria, solamente hemos copiado y pegado información. La parte importante del trabajo de auditoría, la parte esencial de auditoría son el desarrollo o la elaboración de las hojas analíticas, las planillas analíticas. Es aquí donde nosotros vamos a poder verificar hechos que nos van a llevar a una observación, alguna diferencia, ¿ya? Entonces vamos a continuar y aquí hacemos referencia obviamente a un segundo grupo de hojas que van a responder obviamente a los pasivos comerciales, ¿no? Por eso es que la cédula G siempre va a estar. Y acá simplemente hacemos una correlación del papel de trabajo. En este caso, nuestra cédula se va a denominar G2.1, ¿sí? Y va a hacer referencia justamente a la primera línea de proveedores, que son los de bienes por pagar, ¿ya? Y para eso, ¿recuerdan ustedes que hicimos una confirmación de saldos? ¿Qué salió de esta confirmación de saldos? ¿Alguien me puede indicar?
Que no se debía nada, licenciado. ¿Según quién? ¿Según el proveedor? No, según Sofía no se registraron las dos últimas facturas, las de noviembre y diciembre, en la empresa auditada. Ya, o sea, a ver, determinemos bien la información. Para eso, ¿cómo es de importante tanto la planilla sumaria como la subsumaria? En este caso nos vamos a remitir a la subsumaria, ¿ya? Vamos a ir al inicio, ¿sí? Acá está. Tenemos el detalle de los proveedores de bienes por pagar. Tenemos al proveedor Sofía S.A., que tiene un saldo inicial de 70,000. ¿Y qué es lo que pasa con el saldo final? ¿Cuánto tiene? 0. Cero. Esto obviamente proviene de la información contable de la empresa. Ojo, ¿no? Un faltante. Ahora, vayamos a revisar nuestro planteamiento. Por favor, para eso les voy a pedir que cada uno vaya viendo su planteamiento. Ya lo tienen. Todos. Creo que inclusive se los he mandado al grupo, no recuerdo bien, creo que sí. Y vayan viendo lo que hace referencia a estos bienes por pagar. Vamos a analizar. Ya vamos a ir trabajando, analizando cada puntito con mucho detalle y con mucha paciencia para comprender. A ver, entonces espero. ¿Alguien tiene información, señores? Dice, Adelante. Adelante, no se escucha. Según Sofía se le debe 1 1,000,000, ¿cuánto, Rita? 1,020,000. 1.020.000 ¿Cómo hemos averiguado ese saldo? ¿A través de qué procedimiento? de las notas de circularización que se envían a los proveedores. Súper. Entonces, ¿qué más nos dice la nota? Porque sabemos que la deuda es por 1,020,000, pero ¿qué más? Por las facturas de noviembre y diciembre. Muy bien. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en nuestra planilla analítica es lo siguiente. Fíjense qué estamos detallando. Estamos detallando la factura, ¿sí?, de noviembre y de diciembre. ¿Tenemos estos datos desagregados? En el planteamiento sí lo tenemos, ¿sí? De esto, el total que le debemos a Sofía son 1,020,000, ¿no? Fíjense la columna que estoy marcando, ¿sí? 1,020,000. Esa es la información que nosotros o que a nosotros nos provee Sofía, ¿sí? Ahora, acá vamos a tomar en cuenta que como es factura, debemos Ya, a dormir, papá. diferenciar qué es el IVA y qué es el gasto, ¿no? O qué es el costo. Entonces acá tenemos que el 13% de IVA por cada una de las facturas suma 132,600. Y el costo neto de la mercadería o del bien adquirido suma 887,400. ¿Por qué es importante esto? Porque esto va a afectar a una cuenta de gasto. Va a afectar a una cuenta de IVA. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué va a afectar? Porque lamentablemente este gasto no ha sido contabilizado por el contador. Entonces acá tenemos una nota que hace referencia justamente, ¿y qué es lo que nos indica? Según confirmación de saldos, Sofía reporta una deuda por 1,020,000 y se pudo verificar que la empresa no contabilizó las facturas de noviembre y diciembre de 2019. Entonces, en este sentido, yo ya sé por qué existe esta diferencia. Yo entiendo como auditor de que hay una omisión de registro que lamentablemente no solamente va a afectar al pasivo, sino que también va a afectar
a la cuenta de gasto, en este caso compra de mercaderías, y de forma paralela también va a afectar a la cuenta de IVA crédito fiscal, ¿no? Entonces, fíjense cómo a través de una confirmación de saldos podemos llegar a concluir sobre un hecho que es bastante significativo. Estamos hablando de 1.200.000, 1.020.000, ¿no? De casi $20.000 de crédito fiscal y de más de $100.000 de gasto que van a afectar directamente al estado de resultados. Entonces, es un hallazgo importante porque, por la cifra, por lo significativa que es la cifra, y porque lamentablemente se está verificando una falta de control a los registros contables realizados por la empresa. Entonces, un punto de atención bastante fuerte que se debe hacer énfasis en el control interno que se va a elaborar al finalizar la auditoría, ¿no? En la planilla de deficiencias. Entonces, acá simplemente hacemos una comparación de saldos, que esto en realidad lo vamos a hacer en la planilla de diferencias, pero acá ya tenemos un pequeño auxiliar para determinar en cuánto estaría subvaluada por debajo del valor el pasivo, ¿no? En este caso. Entonces, según auditoría, el pasivo debería ser por 1.020.000, pero el contador tiene un saldo de 0. Por lo tanto, hay una subvaluación del pasivo por 1.020.000. Es similar a la planilla de diferencias, pero bajo el enfoque de que este está afectando al pasivo, ¿no? Y ya hablamos de términos de subvaluación, sobrevaluación, ¿no? Subvaluaciones por debajo del valor, sobrevaluaciones sobre el valor correspondiente, ¿no? Entonces, es importante que también manejemos esos términos porque nos vamos a encontrar bastante con eso, ¿ya? Entonces, este es la planilla analítica que nos va a ayudar a respaldar la observación de 1.020.000 bolivianos de pasivos no registrados, ¿sí? Consultas, dudas hasta acá. Primer punto. ¿Se comprende lo que estamos haciendo? ¿Se comprende el ejercicio que estamos llevando a cabo? Esto no es una regla, ¿no? Esto no es que todas las planillas analíticas van a ser así. Es una planilla que se puede enfocar de esta forma para determinar la diferencia. Esto después va a irse a la planilla de diferencias para poder respaldar justamente el ajuste que se debe realizar. Entonces, es importante que se entienda el cómo se está llegando a esta diferencia y el que respalda, ¿no? A ver, opiniones, apreciaciones, comentarios. Licenciado, en este caso es una suma, como dice usted, es muy fuerte, o sea, es muy considerable. Implica de que se tendría que, como dice usted, afectar a estado de resultados. Es decir, tendríamos que hacer un asiento normal y corriente como se tendría que hacer. O sea, Claro. ¿y qué pasa cuando está cerrado, digamos, la gestión? ¿Cómo se soluciona en estos casos? A ver, vamos a dividir tu pregunta. ¿Se debe hacer un ajuste? Sí, necesariamente. Estamos hablando de una cifra bastante significativa. Y acá no importa si es gestión cerrada o gestión abierta. Lo importante es que se debe reflejar lo que realmente existe en la empresa, ¿no? Pues es importante el tema de las afirmaciones. A ver, ¿cómo podemos, simplemente para verificar que me hayan entendido la tarea, en este hecho específico, cómo podemos validar las afirmaciones a los estados financieros? El BIP, evaluación, integridad, propiedad, existencia y exposición. Vamos por el primero. ¿Está evaluado correctamente esta mercadería? No. No, no ¿Sí? dice. Íntegramente peor, ¿no? O sea, no hay integridad en esto porque nos estamos omitiendo de registrar 1.020.000. ¿Sí? Propiedad, sí, evidentemente, de acuerdo al reporte que manda Sofía y de acuerdo a las facturas emitidas por Sofía en noviembre y diciembre, esto es propiedad de Acreedores S.A. Así que
Ahí por ese lado está correcto, ¿no? O sea, hay una propiedad, hay documentación que respalda la propiedad de esta mercadería. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Existencia, sí. Podríamos decir que sí, porque evidentemente se está acompañando de notas de entrega, notas de recepción, etcétera, ¿no? Pero que lamentablemente pierden su esencia por no estar registradas contablemente. Pero sí, existe, ¿no? ¿Estamos cumpliendo con la exposición? Ahí no, ¿no? Está totalmente para otro lado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que corregir? ¿La evaluación? Necesariamente, porque la evaluación de 0 sube a 1.020.000. Entonces, ahí hay que corregir la evaluación de este registro contable. Ligado con la integridad también, porque debemos registrar íntegramente este hecho económico. Y por último, si evaluamos y registramos íntegramente este hecho económico, automáticamente se va a resolver el tema de la exposición. Entonces, fíjense, yo no estoy leyendo ahorita los programas, pero en resumen dicen eso, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Y lo estamos logrando a través de una planilla que nos va a respaldar, que nos va a coadyuvar a poder realizar los ajustes pertinentes, ¿no? Y estos ajustes pertinentes van a hacer que haya una exposición correcta de los estados financieros. Ahora, el cómo tenga que elaborar el ajuste, acá es importante. Y vamos a ir por pasos. Vamos a resolver primero este tema. Ya este primer punto que tiene que ver con una cifra significativa. Entonces, una vez de que yo tenga esto como respaldo, esta es una hoja de trabajo, es un papel de trabajo que va a respaldar la observación. Necesariamente debemos tenerla. Y acá está, fíjense, solamente hagan caso a esta primera columna que estoy señalando, ¿no? Acá ya estoy hablando de las planillas de diferencias, ¿no? Nuevamente hacemos referencia a la cédula G que tiene que ver con los pasivos comerciales. ¿Qué estamos verificando con esta planilla de diferencias? Que según auditoría, el saldo de Sofía S.A., proveedor de bienes, es 1.020.000. Y según contador, es 0. Entonces, hay una diferencia entre auditoría y contador que representa 1.020.000. Súper. Con esto, fíjense cómo estamos referenciando, ¿no? ¿De dónde proviene este Sofía 1.020.000? De la hoja F2.1. Acá es G, no es F. Aquí vamos a corregir. Permítanme, por favor. Ahí está. Listo. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de la hoja, de la cédula G2.1, que es justamente nuestra planilla analítica, ¿no? Entonces, por eso es importante la referencia y la identificación del papel de trabajo. Aquí está la diferencia, ¿no? Ahora, ¿cómo a partir de esta diferencia yo tengo que ir a mi planilla de ajustes? Lo que preguntaba su compañera. ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo afecto? Pues acá está. ¿Sí? Y acá está inclusive la referencia del papel de trabajo, ¿no? G3, M3, N3, porque está haciendo referencia tanto al costo como a los proveedores de estos pasivos. Fíjense, en este caso, si hablamos de una gestión abierta, súper, fácil. Se realiza el asiento que debería haberse hecho en octubre y en noviembre y en diciembre, perdón. ¿Sí? Compra de mercaderías contra IVA por regularizar. ¿Y acá por qué IVA por regularizar? A ver, ¿alguien me puede decir? Ojo que esta auditoría se está desarrollando en febrero. ¿Por qué por regularizar? ¿Por qué no IVA crédito fiscal? Porque tuvieran que hacer una rectificatoria previa, ¿no? Para registrar correctamente. Para yo beneficiarme de este crédito fiscal, lo que tengo que hacer es lo que su compañera indica, hacer un proceso de rectificatoria, ¿no? Y las rectificatorias a favor del contribuyente son las peores, ¿no? Porque implica una verificación por parte de impuestos, ¿no? Es una pequeña fiscalización que te hacen en ese periodo y te dan autorización para la rectificatoria. No es así de simple, ¿no? En cambio, cuando es a favor del fisco, no, te aceptan de mil amores, ¿no? Porque saben que vas a pagar más plata.
En este caso yo tengo que rescatar un IVA crédito fiscal de casi $20,000, ¿no? Entonces es complicado. Por eso, muy bien. Y debemos reconocer el pasivo, ¿no? El pasivo, proveedores de bienes y servicios por pagar, que corresponde a Sofía S.A., ¿no? Por 1,020,000. ¿Qué pasa si fuese gestión cerrada? ¿Sí? No puedo utilizar lo que les decía. En una gestión cerrada yo no puedo utilizar cuentas de resultado. Cuentas de resultado son cuentas de ingreso o de gasto. En este caso, acá la cuenta que yo tendría que utilizar es una cuenta patrimonial que se llama resultados acumulados, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a afectar de forma directa a los resultados acumulados de las gestiones anteriores, ¿no? Y obviamente, si estamos hablando de una gestión cerrada, estamos hablando de la gestión auditada y que va a afectar directamente a los resultados acumulados de las gestiones anteriores, incluida la gestión actual. Entonces, eso es la diferencia entre gestión abierta y gestión cerrada. ¿Ya? Y esa es la forma en la que, pues, se va generando la información para ir utilizando las cuentas correctas en los momentos correctos, obviamente considerando qué cuentas utilizar, ¿no? Acá, por ejemplo, el IVA por regularizar es claro de que se utiliza para poder después regularizar su rectificatoria, el proceso de rectificatoria, ¿ya? Bien, vamos a parar acá. Por favor, vayan poniendo su presente en el chat y nos vemos en unos minutos.